Bien, Esteban Orlando Harrington Arellano, por parte de su madre, em, es uno de los arquitectos más notables del siglo XX en Valparaíso, por cuanto él le toca enfrentar de alguna forma, eh, reconstruir Valparaíso de alguna manera, junto con otros arquitectos, lo mismo que remodelar algunos edificios, pero había partido él antes del inicio del siglo XX. Al incendiarse el antiguo hotel, el Hotel de France, que era propiedad de miembros de la familia Cousiño, es Esteban Orlando Harrington el que, utilizando los mismos cimientos del edificio, es un edificio cabezal, vale decir, es un edificio que tiene sus elevaciones sobre tres calles distintas. Es el ex Hotel Royal. En su época, el Hotel Royal es el más grande hotel que tuvo Valparaíso en toda su historia, y al mismo tiempo es un edificio notable, muy impregnado con la línea que él le da. Valparaíso vive mucho el neoclásico. Sin embargo, la arquitectura en Valparaíso domina mucho el eclecticismo, o sea, la combinación de dos estilos, generalmente dos estilos históricos y algunos elementos de otros. En el caso del Hotel Royal, comienza a trabajar ahí en 1897 y ya prácticamente el edificio que inaugurado en 1899. Pero de las otras cosas, así como uno lo va a ver a Harrington en obras de tanta volumetría como podría ser este edificio de 4 plantas más una planta de mansardas, ocupando 3 calles centrales en Valparaíso, debuta con una cosa más notable todavía. Se puede estimar de que la arquitectura ha viajado a través del tiempo y a través de los espacios, y mientras llega una forma de arquitectura de fuerte influencia inglesa a la costa este de Estados Unidos, esa forma viaja en otra materialidad y aparece en madera en la costa de California, en la costa de San Francisco, California. Para algunos arquitectos esto era este nuevo, no digamos este nuevo estilo, pero esta reproducción de estas casas inglesas ahora en madera. Para algunos era como el gótico carpintero o el gótico californiano. En esos años Chile tiene una inmensa, la condición de puerto de Valparaíso, que era notable el dominio que tiene el puerto en el Pacífico Sur. Hay una relación muy estrecha con San Francisco, California, y ese estilo comienza a aparecer a través fundamentalmente de Harrington. Es el primer arquitecto que después del terremoto de 1906 implanta un orden, una tipología en Valparaíso, que antes no la conocíamos. En la actualidad existe todavía en Playa Ancha un pequeño pasaje a la entrada de la avenida Gran Bretaña, que es el pasaje Harrington, conserva su nombre, creo que consta de 6 casas, 2 plantas en madera. Él reservó una para su casa habitación en un momento, y luego de esta obra, circa 1908, comienzan varios otros arquitectos en Valparaíso, de alguna manera, a replicar o a utilizar y al mismo tiempo a darle también a ese sector del barrio Playa Ancha, del barrio Gran Bretaña, una particularidad muy especial, y ahí aparecen después el mismo Harrington, Clauson, Carlos Federico Clausen, Arturo Standier, Barison, entre otros arquitectos. El Valparaíso del término del siglo XIX, digamos cuando Harrington todavía no ha hecho este famoso construcción en madera, que es post terremoto del 6,
Yo creo que su primera gran carta de entrada en las obras en Valparaíso es el Hotel Royal, este gran edificio cabezal. Sin embargo, el terremoto del 6 obligará a circunstancias muy especiales en la ciudad. Buena parte de esa sociedad, que es un mundo comercial, empresarial, fundamentalmente comercial, bancario, naviero, emigra hacia Viña del Mar. Pero al mismo tiempo, una buena parte de porteños, digamos gente de bastante tradición y de bastante arraigo, decide permanecer en la ciudad. Y esa gente tiene los recursos suficientes para construir donde estuvieron generalmente. Cuando uno piensa en esta teoría de la ciudad jardín, hoy día Viña la siguen llamando ciudad jardín, es ciudad cemento fundamentalmente, no hay tanta área verde por habitante. Viña del Mar en ese momento podía ofrecer ese espacio, podía ofrecer espacios abiertos, grandes jardines delante de la casa, pero Valparaíso estaba completamente copado. Su plan ya no tendría más expansión que la que vendría después de 1912 en adelante con las obras portuarias, y por ende había que hacer o rehacer los espacios que había. Y es en ese campo donde Harrington juega un papel extraordinario, porque logra, por una parte, ganar la confianza, el gusto y la exigencia de mucho particular que le encarga viviendas a él. En eso es notable. Yo no sé en qué momento él también, esta expansión, porque me parece un tipo tan múltiple y debe haber sido un hombre muy dinámico, porque aparece su presencia en Santiago también, fundamentalmente en el eje calle 18, posiblemente en el eje República y el eje calle Ejército, que son tres grandes arterias de Santiago, de barrios que en el comienzo del 19 fueron pero muy tradicionales. Yo le contaba a Daniel Harrington de que cuando bastante adolescente, viviendo en Santiago, en mis 3 domicilios en calle 18, viví dentro de 2 edificios hechos por Harrington. Parece que había alguna señal, sin pensar que yo iba a terminar viviendo en Viña del Mar desde hace más de 50 años. Pero te digo, él es muy amplio, es muy variado y es muy del gusto también de la sociedad de su época. Claro, hay 2 cosas. Uno, que es la vivienda urbana, que es la que desarrolla él como génesis en la avenida Gran Bretaña, pero el talento de él lo muestran, ¿cierto?, en estas 2 fases, tanto en el proyecto de la vivienda urbana, como también en la construcción de grandes edificios destinados a otros usos, fundamentalmente hotel. Es el caso de 3 hoteles notables en Valparaíso: el nuevo Hotel Inglés, que en el tiempo va evolucionando y a contar del año 1934 se transforma como Hotel Reina Victoria. El edificio está en pie, es marca Harrington, pero también participa él en el proyecto de los 2 más grandes hoteles de la ciudad. Te decía, el Royal Hotel y el Palace, el Grand Palace, cuyo edificio lo tuvimos en Valparaíso hasta el año 85. Ya los terremotos de esa época obligaron a su demolición. Y lo notable es que los edificios Harrington han sobrevivido, pero muy, muy bien. Ahí, en el caso es muy posible que la mecánica de suelo haya participado de una manera diferente a debilitar el Gran Palace. Sin embargo, tienes en pie en Valparaíso el ex edificio Dacal, que él lo intervino después del terremoto del 6, incluso le agregó un piso más, conservando algunas características del interior. Así que es un arquitecto, es muy prolífico, y tú lo ves en 2 campos, en la vivienda urbana
Fíjate, la vivienda urbana en madera, en esa tipología, posiblemente heredada un poco la tendencia californiana, donde prima mucho este modelo. Lo mismo que está también presente en el otro lado de la costa, en Boston también aparecen casas de esa característica. Te decía, los edificios de gran volumen y asimismo en el Cerro Concepción, en calle Templeman, debe haber hoy día, por lo menos en línea, unas 3 viviendas con la marca Harrington, y esta es una distinta materialidad. No son edificios en madera, son albañilería en ladrillo, fundamentalmente. Todavía el hormigón armado no llega a Valparaíso hasta después de los años 20 prácticamente. Pero son casas que se han mantenido perfectamente bien. Alguna de ellas está hoy día haciendo el papel de, no sé si un pequeño hotel, un bread and breakfast o un restaurante, pero te diría la marca Harrington en Valparaíso es notable y es amplia. En la práctica, es como que uno hubiera querido conocerlo en forma personal, porque yo no siendo arquitecto tengo una devoción por la arquitectura, más que nada por mi oficio en el plano de la investigación de historia urbana, lo que me ha ligado mucho a Valparaíso en lo que es su estructura, su planta urbana y su desarrollo en el siglo XIX. Es notable encontrar en Harrington esta pluralidad y esta capacidad para poder simultáneamente desarrollar distintas tipologías, porque a veces uno encuentra profesionales, como encuentra artistas a veces, que dan un solo estilo, puede ser notable su estilo, sin embargo en él hay una variedad de capacidades, como te decía, para abordar tanto la gran construcción, obras tan para Valparaíso, que no es una ciudad que tenga una planta urbana excesivamente amplia, pero meter un edificio como el Royal Hotel, ¿no es cierto?, como para una vivienda del pasaje Harrington, estas casas en madera, transita él sus capacidades con mucha soltura, o sea, se mueve en uno y otro terreno y en distintas materialidades, como te digo. Ahora, lo fundamental en su obra, tal vez en la materialidad y en el estilo de las obras de mayor volumen, hay un sello que es muy característico, te decía, en Valparaíso, el neoclasicismo, con elementos, es muy ecléctico, nunca hay una cosa muy, muy pura. Pero en algún momento me gustaría que pudiéramos mirar el edificio también en Valparaíso, el Royal, se mantiene bastante bien. Yo creo que Harrington es bastante innovador. Desconozco en detalle quién fue el primer arquitecto que haya introducido en Valparaíso el hormigón armado. Uno encuentra así el uso del fierro en algunas construcciones bastante antiguas, pero fundamentalmente lo que es arquitectura religiosa. En algunas iglesias de Valparaíso uno encuentra obras de Nicanor Marambio y otros arquitectos usando fierro, pero en las edificaciones de mayor volumen, en estos edificios, no la conozco en detalle, pero no deja de sorprender de que edificios de Harrington se han aguantado unos terremotos del 65, el 71, el 85, y los efectos que pudo tener también el 2010 en Valparaíso, que no dejó de remecer. Es notable la presencia y es notable la calidad de su construcción. Como innovación es el arquitecto que introduce este bello estilo de esta línea californiana, si la queremos meter en ese ámbito, como una arquitectura que emigra desde San Francisco de California al sur, con, te
te digo, es importante visitar ahí Avenida Gran Bretaña, donde hay por lo menos 8 casas, las 6 del pasaje y 2 más que están en la Avenida Gran Bretaña. Una de ellas me parece que estaba siendo transformada en un hotel. Por lo menos la alcancé a ver durante el periodo de transformación. Estéticamente, además, es una cosa muy buena, muy grata a la vista, el uso de cerchas y otros elementos en la madera. Es una contribución particularísima también en la arquitectura de Valparaíso. En el caso de Valparaíso, hay que considerar que aún en esos momentos Valparaíso sí seguía siendo de alguna manera la capital financiera de Chile. Había sido en un momento la capital financiera del salitre, antes del conflicto del 79. Y a contar de 1840, en que por obra de Guillermo Wheelwright se pudo establecer una compañía de navegación a vapor que parte con 2 buques en su tiempo, abriendo las rutas del Pacífico primero y después las va a abrir después del 16 hacia Inglaterra, vía Canal de Panamá. Valparaíso se había posesionado como el puerto comercial, como la plaza comercial más fuerte del Pacífico Sur. Es el puerto más importante después de San Francisco, California, que es el puerto que domina el Pacífico en el ámbito comercial. En esos años, entonces, cuando tú me preguntas qué está ocurriendo a comienzos del siglo XX, vas a encontrar una ciudad con bastantes contrastes, o sea, tanto los postergados, los empobrecidos, como los niveles productivos, los niveles comerciales, bastante desbalanceado, pero sin embargo es una ciudad que ha ofrecido un crecimiento primero muy grande, una expansión demográfica que después de 1840 prácticamente se manifiesta en unos 11.000 habitantes por decenio. Es un crecimiento muy rápido, es una gran plaza de actividad, y después de 1870 es aún mayor la expansión demográfica. Esto va a encontrar a Harrington y a sus colegas en su época con una ciudad que entra con muy mal pie en el siglo XX, con algunas epidemias que causan una cantidad enorme de víctimas, conflictos laborales y sociales entre el año 3 y el año 4, que casi va a coincidir el 4 y el 5 con las epidemias de la viruela y el sarampión, y el 6 con un terremoto devastador fundamentalmente en el sector del Almendral, más que en el sector del puerto y más que en el sector sobre los cerros, donde hay construcciones de menor volumen. Sin embargo, es una ciudad que tiene bastante riqueza, bastante inversión. Por eso que te decía que Harrington va y participa con la reconstrucción y la remodelación de los edificios emblemáticos en la ciudad de Valparaíso. Eso no va a quitar que el año 14 van a pasar 2 fenómenos bastante desgraciados. Uno es el inicio de la Primera Guerra Mundial, que va a restringir bastante la parte comercial de Valparaíso con Alemania. Y lo segundo es que ese año se abre el Canal de Panamá y sus efectos recién se van a sentir, el efecto Panamá, el año 16. Ya 1916 ya Valparaíso va a comenzar una declinación bastante más pronunciada. Bastante más pronunciada, no sé si eso también hace esta baja de la demanda. Hará bajar también que algunos arquitectos de mucho prestigio también abran campo de trabajo y con un prestigio muy ganado, como por ejemplo poder ejercer en Santiago, un arquitecto que nace aquí y desarrolla su historia acá.
Y tú verás después que esta declinación va a seguir con el término de la vida del salitre, la decadencia. Digamos, el término de la guerra lleva a que Europa, en Alemania fundamentalmente, se produzcan abonos nitrogenados, salitre sintético. Eso lleva a que Chile, que era el único productor mundial, decline pero notablemente su producción, comiencen a llegar lentamente cesantes a Valparaíso, que el mundo del salitre va a ir progresivamente dejando. Y el golpe de gracia tal vez será representado por el quiebre de la Bolsa de Nueva York el año 29, donde hay una fuertísima contracción de la economía mundial y la de Chile particularmente. Así que el periodo más glorioso, digamos, del auge, del término del auge de Valparaíso, es el que comparte Esteban Orlando Harrington y sus colegas en la época. Cuando uno ve el producto de su... porque el no haber podido materialmente establecer una relación de su ámbito social, es muy plausible deducir que la calidad de los edificios que le son encargados y que son proyectados por él, ¿no es cierto?, deben haber tenido un costo para el inversionista apreciable. Por lo tanto, tanto la vivienda urbana, te decía, como estas obras destinadas fundamentalmente a hoteles o edificios comerciales, en el caso de la reconstrucción del edificio Dacal, que hace una esquina en Errázuriz, Blanco y Pasaje Ross, es el pedacito más estrecho de Ross. Su clientela sin duda es gente que tiene bastante poder económico, y cuando tú ves que alguien que tiene bastante poder económico puede hacer bastante exigencia, y si alguien hace exigencia es, entre otros, a un arquitecto que responda a esas exigencias. En el caso de Harrington, ¿no? Te digo, hay otros arquitectos con menor representación también en Valparaíso y que también están en ese campo de ser, digamos, los escogidos de la sociedad de su tiempo. No, yo creo que en ese momento en los arquitectos de la época hay una conciencia, hay una claridad del posicionamiento que tiene la arquitectura dentro de la ciudad. Creo que en ellos hay una conciencia, es algo que en el tiempo se ha ido perdiendo. Hoy día uno ve prácticamente en algunos aspectos aplanadoras que te hacen, no hay áreas de impacto urbano. De repente tú te ves con un supermercado, un mall o un edificio puesto encima de un grupo de casas, de un grupo habitacional o una pequeña área verde. En esos instantes, como te digo, la ciudad exigía también, Valparaíso, su área de construcción es muy estrecha y parte de la base de que casi todo el plan de Valparaíso, casi toda la planta son suelos artificiales. Progresivamente en el tiempo se fueron cumpliendo rellenos, digamos hasta prácticamente 1890, o sea, prácticamente terminado el periodo Balmaceda, José Manuel Balmaceda, es donde se ha cumplido el último gran relleno del suelo de Valparaíso, que debe dar cabida a la extensión de Avenida Errázuriz, al nuevo trazado ferroviario. Y en ese espacio y con esa conciencia, Harrington y otros logran posesionar sus edificios. Hay una armonía, tú ves fotografías antiguas y uno logra ver que hay una relación, no hay esta cosa chocante. Además que las técnicas de construcción también te exigen en ese momento, no son volúmenes desatados, y hay que ir también, esto cuadra un poco también con las necesidades del momento, pero el hecho de que dos hoteles tan grandes como el Palace Hotel, que después lo compró Coppola, y el Royal, los dos más grandes en la historia del puerto, hayan representado también este momento
de esta ciudad que ya estaba casi al borde de comenzar a dejar este pasado bastante luminoso, bastante con una presencia muy fuerte en el Pacífico fundamentalmente. Así que creo que por los datos que uno ha podido juntar, por lo que ha podido ver, él es un protagonista muy activo, muy presente. Por eso que hablo de la marca Harrington en la ciudad. Está muy impregnado de eso. Podríamos decir, don Samuel, hablando de Harrington como protagonista, como usted acaba de decir, ¿cómo enfrenta Harrington el siglo XXI? O la obra de Harrington en el siglo XXI. Yo creo que ahí me llama a mí, ya no me confieso especialista en mirar la arquitectura del siglo XXI, pero me llama más que nada a una reflexión. Y tal vez me va a pesar bastante esta cosa. Cuando uno se mete en la historia urbana y cuando particularmente en un caso como Valparaíso o como algunos barrios históricos de Santiago, yo no he tenido la oportunidad de vivir en ellos, ¿no es cierto? Bueno, viene esta reflexión entre nostálgica, a veces hay que recurrir a la cosa práctica. Uno dice, sí, nostálgica ¿en qué? En la belleza que representaba esa arquitectura, vale decir, una arquitectura que el neoclásico fundamentalmente y todas las líneas eclecticistas muestran mucho hacia afuera, te ofrecen mucho a la vista. Y la arquitectura en ese instante, el interior, sí, eran habitaciones muy altas, costaba calefaccionarlas, pero era lo que se seguía en la época. Entonces choca un poco y te apena de alguna manera ver que ha entrado después el racionalismo en la arquitectura y también una arquitectura ya moderna que es muy práctica, vale decir. Entramos a multiplicar el suelo, y tantos pisos se multiplica por tantos niveles económicos hacia arriba, pero también has ganado luz, has ganado vida y espacio, que viene a ser un poco la arquitectura contemporánea. Pero de todas maneras, este sesgo que te ha dejado estos arquitectos de esa época es como que uno no puede perder los edificios como no puedes perder la memoria. No puede haber un desmemoriamiento urbano como tener un Alzheimer las personas, porque en términos patrimoniales, culturales, históricos, estamos negando un poco lo que ha sido el país, lo que han sido las ciudades. Es ahí, en ese campo, donde a mí se me produce que en el momento en que alguien me dice o sale en la prensa que anoche se quemó un edificio, el otro día se quemó una obra de Carlos Federico Clausen, me parece que era, en una calle céntrica de Valparaíso, uno sabe que no va a haber una reconstrucción. En Chile no tenemos, y particularmente en Valparaíso, donde no hay recursos. Es una ciudad que ha devenido en una decadencia notable. Entonces uno sabe que ese edificio se quemó y se fue, es como haber perdido un querido tío, un querido miembro de la familia, un viejo de la familia se fue, al cual uno estaba habituado a ver, uno había pasado muchos años por ahí, y al habitante le pasa lo mismo, hay esta cosa de identificación con el lugar. Y vienen estos reemplazos que son bastante fríos a veces o no queridos en un momento y vienen a suplir. Otras veces queda el sitio Eriazo y te queda lejanamente esta cosa. Y si perdemos un edificio Harrington o un edificio Geiger o un edificio Urqueta
de cualquiera de estos arquitectos, sí que son marcas, digamos, son marcas mayores, son ausencias que va quedando en la ciudad. Es una sensación más o menos... Casi un sobreviviente. Una cosa por el estilo. Felizmente de él quedan varias obras en pie, de Harrington, se conservan bien. La principal será sin duda el ex Hotel Royal, que lo citamos varias veces en esta entrevista. Obra sólida, de gran espacio, hermosísimo diseño, una materialidad notable. Todo el juego de balaustras, de pasamanos en el interior, una lucarna extraordinaria con vidrio de colores que le da un gran acceso a la luz, especialmente a la planta del segundo piso, que era la planta de recepción del hotel. La espacialidad que mantiene el edificio, eso es notable en su época y es notable en Valparaíso. Así que esa para mí es mi obra regalona de Harrington. ¿Cuál es su historia? Sí, te decía que se había incendiado ahí un hotel, el Hotel de France, hacia 1892, por ahí, edificio de la familia Cousiño. Así que el encargo le llega a él reconstruir un hotel, que es el que se inauguró en 1899. Esa presencia, además que la cantidad de hechos y cosas son ya propiamente historia de los hoteles, lo que adentro se da. O sea, digamos, es el arquitecto el que ha hecho el teatro y el escenario en el cual precisamente a ese van a llegar notables actores, digamos. No así en un hotel chico de menor importancia. El segundo hotel que también tuvo un pasado notable fue el Palace Hotel, que después lo administró Coppola, también el segundo hotel más grande de Valparaíso, llegó a tener sobre 205 camas, el Royal tenía sobre 300 y tantas camas en su época. Para una ciudad como Valparaíso eso es muy marcador. Y hay dos cosas, es el ex edificio Dacal, que hace bastante tiempo no entro, pero mantiene una estructura casi crucero, te decía, entre las avenidas Errázuriz, Blanco y Pasaje Ross. Es notable la distribución que tiene interior de oficinas, de pasillo. Todo va apuntando en un triángulo, el edificio se va elevando. También tiene una lucarna notoria sobre la caja del ascensor, es una decoración. Ahí sale un poco de su estilo, algo ligado al eclecticismo, prácticamente dentro del neoclásico. Aquí hay unas innovaciones, dan tal vez los primeros pasos en una arquitectura racionalista. Y el resto son sus construcciones en madera en la Avenida Gran Bretaña. Esas están en pie. Afortunadamente su obra ha tenido esta fortuna de estar, digamos, es la fortuna quien la ha custodiado. Había un edificio anterior ahí que fue seriamente dañado por el terremoto de 1906. Ese edificio incluso albergaba en ese momento las oficinas de la Pacific Steam Navigation Company, esta compañía inglesa de vapores, que había tenido precisamente nacimiento en Valparaíso, con Wheelwright. Entonces a él le llega el encargo de la recuperación del edificio. Desconozco en detalle si hubo, creo que no hubo demolición total, porque cierto orden de vanos se mantiene, el ritmo hacia arriba de ventanas y de puertas. Sin embargo, él le agrega un nivel más, que es el que conserva hoy día, y es ahí donde juega en el interior esta cosa creativa, notable, en torno a la caja del ascensor. Creo que todavía funcionan estos ascensores con puerta de reja. Es interesante ver el edificio. Así que te digo que
Y el otro edificio también que tiene mucha presencia es el Reina Victoria, o sea, el reconstruido, el rehecho hotel inglés en su origen, después que se demuelen los dos edificios que entraban dentro del área de la Plaza Sotomayor, eso alrededor del año 28 al 30. Desgraciadamente no tenemos en pie el Palace Hotel. Hay un edificio nuevo ahí que hizo Socerval, en calle C. Blanco, esquina Melgarejo, ocupando parte de lo que tenía el edificio del Hotel Palace. Pero el Royal, que era el edificio que cuando conversamos la primera vez, entiendo que con Patricia Leiva, en que yo le decía que era necesario verlo en terreno, porque tiene una presencia absoluta, es en pleno centro de Valparaíso y es un edificio cabezal, ¿no es cierto? Cabezal porque ocupa frente a 3 calles. El pasaje Harrington milagrosamente está casi intachable. Son este grupo de 6 casas donde creo que la última del pasaje a la izquierda la reservó él para su casa habitación. El resto obviamente lo hizo con fines evidentemente comerciales. Tal vez la única alteración que tiene, pueden haberse dañado algunas maderas, no lo he visto desde hace un año el pasaje. Han intervenido colores ajenos a su esquema original. Y hay un hecho que me llama la atención, un hecho que es el hecho desgraciado que termina con la vida de Harrington el año 12 de mayo del 36. Es cuando él muere. En un accidente, desconozco en qué condiciones se produjo el accidente, pero murió a consecuencia de un atropello de un tranvía eléctrico en Valparaíso. En circunstancias parecidas, pero ya siendo un hombre de mucha edad. Harrington en ese momento debe haber tenido 63 años, porque Harrington nació en 1873, murió el 36, sí, son 63 años. El modernista catalán Antoni Gaudí, notable por su obra en Barcelona fundamentalmente, había muerto también atropellado por un tranvía en la ciudad de Barcelona. Sé que hay una desgraciada cosa, pero tal vez el destino a 2 arquitectos notables les reservó esa mala condición, pero que los hermana de alguna manera también. O sea, si bien él se plegó a las corrientes de la época, te hablaba yo del neoclasicismo, con esta, porque hay muchos arquitectos, escucho mucha gente que a veces habla de que el eclecticismo es un estilo, no es un estilo, son tendencias donde hay fusión generalmente de dos estilos históricos, ¿no es cierto? Aparece el neogótico, donde hay elementos del o sea, el neogótico cuando hablamos de neorrománico, a veces fundimos 2, o neobarroco. En el neoclásico hay elementos más modernos de la arquitectura donde se toman elementos de la arquitectura llamada clásica griega, es decir, los frontones triangulares o las columnas o las pilastras que están semejando. En eso también la ciudad llevaba una línea y es también una moda y un estilo. Y en ese estilo también con mucho vigor, pero también con mucha innovación, se pliega Harrington. En el caso del Hotel Royal, si bien hay un dominio fuerte del neoclásico, hay cosas muy particulares, hay elementos de cerámica, de color, que están puestas cerca de las cornisas y cosas por el estilo, hay detallitos así, y fundamentalmente lo que hace él en el interior. Y en lo que tú me dices específicamente, creación, desarrollo, sí, es la tipología de las casas de madera de este corte californiano, estilo que se plasma con mucha fuerza y con mucha presencia
en la avenida Gran Bretaña, donde hoy día en suma el sector Gran Bretaña y Federico Rhapsody, que es la perpendicular, en total, considerando a Harrington, a Carlos Federico Clausen, a Arturo Standiere, Arnaldo Barison, a Idilio Leighton, no, Leighton es muy tardío, por lo menos debe haber unas 20 casas dentro de esa tipología, pero que parte con Harrington, que ese es su sello de entrada también en el sector. ¿Podemos decir que la escuela tuvo seguidores que siguieron? Sin duda, sí, sin duda. Especialmente en la línea en vivienda urbana, en casas de madera, se van a replicar después, se van a replicar en Viña, tardíamente también, en la calle Alcalde Sergio Prieto Nieto, que hoy día fue arrasada por construcciones modernas, y estos viejos chalés, pero son las cosas que vive después las especulaciones del uso del suelo, o sea, el uso del suelo por una parte y también la ciudad, también cómo va progresando, cómo va a medida también que hay un daño, te decía yo, en los materiales, pero que hace a veces una refacción o transformación. No es un poco tampoco el tema en el cual yo me manejo, pero en esto u otro sí es marcado. La sucesión Cousiño y el edificio 18 mismo es de alguna manera ver un poco, fíjate que ese edificio debe estar marcado 1911, 1912, el 18. ¿Ah? 16. Y de alguna manera uno mira y está viendo un poco el Royal Hotel. Es trasladar presencia y estilo y sello, digamos, esta particularidad, porque a veces dentro de ese mismo campo, que es muy amplio, o sea, cuando se entra en las líneas, el eclecticismo te da unas solturas para usar elementos más grandes, más chicos, distintas proporciones. ¿Y Valparaíso siempre ha sido casi una ciudad ecléctica? Absolutamente, absolutamente. Sí, tal vez en la arquitectura erudita sin duda lo es. Lo es, y en la arquitectura, y dentro de ello la arquitectura religiosa. Y lo único que le da un sello distinto es la arquitectura vernacular, que uno dice a veces Valparaíso tiene 43 cerros y hay 43 escuelas de arquitectura. En cada cerro un maestro ha venido y le plantó un pie derecho y sacó para abajo otra cosa. Así que en ese campo es... No, yo me alegro, estamos fuera de cámara ya, ¿no? Estamos fuera de programa. ¿No? No, es que no fue el agrado de conocer hoy día a Daniel Harrington, tataranieto de Esteban Orlando, arquitecto que me había llamado mucho la atención. Por ahí yo tengo una ficha que le estaba mostrando a Daniel, en que había recogido obras y clientes y algunas imágenes, especialmente el interior de uno de los edificios. Y con Daniel habíamos tenido un par de correspondencias vía mail es correo, precisamente a raíz de una ciudadana catalana que en una foto le pregunta a Daniel sobre esta cosa, y en fin, estas situaciones que salen y aparece ella indirectamente alimentándome dos personajes que tienen que ver con la historia del salitre en Chile, y que era el punto con que habíamos comenzado a conocer con Daniel. Así que todo esto siempre es gira. Sí, y muy bonito eso que dijo de en definitiva perder la ciudad, es un poco el Alzheimer, es un Alzheimer de ciudad. Sí. O sea, el borrar, el botar edificios, sí. Sea de cualquier arquitecto. Sí, de ahí sale un crimen nuevo que sería el urbanicidio. El urbanicidio. Que es llegar y votar, y es notable, en los arquitectos jóvenes. Yo me encuentro con muchos porque en este afán de apoderarse de la ciudad en el aspecto, una visión de la arquitectura tan somera como esta que hemos hecho hoy día, de su transporte público, de la sociedad, qué sé yo,
uno se va topando con muchos arquitectos y hay algunos que son muy inquietos y que siempre están preguntando ¿y dónde puedo ir? Y otros que simplemente sensibilidad cero. También no voy a nombrar las escuelas, dependen de dónde vengan, porque hay escuelas que te dan un sello más patrimonialista, más ligado a la historia de la ciudad. Así que, sí, yo el año 2001, me fui a la Facultad de Arquitectura de la Valparaíso por 4 semestres y ahí estuve metido algo en historia. Pero para acercarme más que nada a la cosa historia urbana. Sí, va a depender de otros factores. En algunos casos va a ser el propietario, va a ser el tipo que va a contratar al profesional y le va a decir, yo soy dueño de esta construcción que está acá, no está protegida por bienes nacionales, no es patrimonio, no está reconocido, pero la casa le gusta a medio mundo, pero yo necesito hacer algo nuevo y simplemente tengo aquí las autorizaciones para que comencemos a deshacernos de esto. Y muchas veces, me ha tocado el arquitecto, me dice, yo he querido hacer esto, pero el cliente me dice, no, yo necesito esto hasta aquí. O por inversión yo puedo hacer esto hasta tanto. Entonces, el ideal sería de que en el mundo de la arquitectura los arquitectos tuvieran la libertad de presupuestos y desarrollar la ciudad ideal de ellos. Cada uno podría desarrollar una, y tiene mucho que ver con su formación. Hay arquitectos que vienen más marcados, o antiguas generaciones en las escuelas de arquitectura, donde los elementos historicistas están más presentes, y de repente los elementos historicistas están menos presentes y están más presentes los elementos racionalistas y después los elementos económicos, que son los que finalmente van a invadir un poco la velocidad de estas cosas. O sea, ya no se construyen, creo que se construyen cosas muy prácticas, tal vez en 50 años más los que sobrevivan las van a lo mejor a admirar, mientras el denuesto de muchos de los de ahora dicen, ya esta payasada no tiene nada que ver, pero que es un poco natural, es un poco, es lo que me decía gente viajando afuera, alguien que ha nacido en una ciudad como Roma, por ejemplo, y que tiene las ruinas del Foro ahí, en el pleno centro histórico de la ciudad, donde hay capiteles o columnas cortadas, verdaderos anillos, numerados en el suelo, 64, 76, está la Vía Sacra por un lado, la Vía Giulia por acá, y hay gente que uno dice, no me imagino que en este espacio, tal vez el más caro de toda Italia, desde el centro de la ciudad, se pudiera levantar una construcción, una cuestión inmobiliaria. Sería un crimen, pero aberrante. O sea, incluso deshacernos de esas ruinas. ¿Por qué? Porque a través de 2000 y tantos años, generaciones tras generaciones, se han ligado a esa memoria. Aquí es una sociedad muy chica, son los espacios muy chicos, una sociedad mucho más nueva, con unos apremios distintos. No está la condición cultural también, si ellos han tenido para apreciarlas. Y a veces en algunas ciudades tratar de modificarla, aquí la identidad con la ciudad es casi nula. Así que aquí Renzo Pequenino, el dibujante Lucas, fue también alumno de arquitectura, 1 o 2 años en la Católica. Él decía que Valparaíso antiguo está en los segundos pisos, porque uno al caminar va con la vista a la altura de uno, está mirando el entorno inmediato y está viendo la vitrina y todo lo que está absolutamente dañado como imagen ciudad. El tercer piso del edificio seguramente está recubierto con cholguán, con trupán, con zinc, con cualquier cosa porque el terremoto lo afectó
pero el sello del edificio quedó en el segundo piso, generalmente. Entonces, esa es una cosa que... Y ahí es la cosa, por ejemplo, lo que yo te decía, no ha habido recursos, ni ha habido cultura, ni ha habido identificación de la gente en Valparaíso con la ciudad. Eso no está presente. No está presente. Todavía no hay una norma del manejo de gestión de la cosa patrimonial. Muchos tratan de desviar la atención y buscan unas lecturas demasiado torcidas para hablar del patrimonio, usando una serie de terminologías también, para escabullir un poco esta conciencia de haber permitido el crimen sobre la arquitectura. Si la arquitectura desaparece, desaparece la memoria de la ciudad, ¿no es cierto? Es cuando alguien, para meter una cosa nueva, por ejemplo, me saca las fotos de los que ya se fueron. Hay abuelos, papás que están ahí, qué sé yo. Si bien en mi generación siguiente, de nietos, si yo les oculto todo eso, no tienen idea cómo era el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo. Y se produce también es un problema fuerte cultural. Sí, yo creo que es la calidad de la obra, ¿no es cierto? Es la calidad el arquitecto ahí es un artista en ese aspecto, es un artista técnico al mismo tiempo. Y cuando él entrega su cosa, marca, y hay una cosa de estética, hay una cosa, naturalmente producirá identificación en el habitante, incluso en el que no lo usa, el que pasa por ahí, y llega a ser un elemento referencial también. De hecho, puede ser una demostración que la arquitectura comercial no necesariamente es mala. De hecho, la obra de Harrington, por lo menos la que está en el plan, es básicamente con recursos con los fines comerciales. Claro, claro. Los hoteles o edificios donde funcionaron sociedades comerciales o edificios de renta, donde tú haces un edificio de 6 pisos, 6 plantas, y son distintas oficinas o agencias, como en el caso del Dacal, ¿no es cierto? Pero es una lástima sí que, por ejemplo, no haya de repente a uno se le ocurre hacer una ruta, la ruta Harrington o la ruta o una ruta netamente de la arquitectura. Y eso se puede... Ahora, es tan difícil, por ejemplo, yo en 2 oportunidades al Dacal, creo que entré hace un año atrás, y ya había preocupación de un empleado en la planta baja, ¿a dónde va? Hay una mentalidad también de un poco como que estás entrando a un cuartel, a una unidad policial. Y no te detienen si uno va solo y llega y pasa, porque se supone que va a cualquier oficina. Pero si llevo un grupo de personas a quienes quieren mostrarles la obra, y son 5 o 6, los tipos se alarman y te salen con esta cosa que te dice, mire, sí se puede ver, pero tendría que llamar por teléfono al señor o a la señora tanto, que son los administradores del edificio. Pero ¿para qué los voy a llamar al administrador si yo quiero llegar hasta la escala, hasta ahí, donde está la balaustra, y mirar hacia arriba? Y el tipo se complica. Entonces también hay una serie de cosas que le contaba a Pablo y a ti, Daniel, que hasta hace un par de años uno podía acceder al segundo piso del edificio donde estuvo el salón de recepción y el gran comedor del hotel. Entiendo que el propietario actual no tiene obviamente ningún subarriendo, porque había pequeños negocios adentro, fotocopias, fotocarné, había unos negocios chicos. Apuntándose allá, en vista de que Valparaíso tiene una morfología súper particular, que tiene poco plan, muy poco plan. Sí. Y el carácter comercial de las viviendas, de las construcciones, apunta a densificar, o sea, a subir, cosa que en el plan de Valparaíso es muy difícil. ¿Qué opinión tiene usted, y también anclándolo con la obra de Harrington, en las oportunidades que ha sido posible, la remodelación de los edificios? ¿Qué opinión tiene usted de si ha sido bien logrado, tanto en el edificio de calle 18,
o como la remodelación del Reina Victoria, que por lo menos está trabajando aún. ¿Qué opinión tiene usted de lo que se ha hecho en Valparaíso, tanto en la obra general como en la obra de Hamilton, como remodelación del edificio? Claro, aquí creo que ha sido, pero lentísimo y muy poco, en muy poco volumen en relación a Santiago. Por ejemplo, si estamos hablando del edificio 18, del 16, ¿no es cierto?, de 1916, en el cual viví un par de años en la planta baja. Esa recuperación sin duda se está haciendo en forma bastante bien afinada, posiblemente y seguramente el respeto a la elevación principal deberá conservar todas sus características y colores originales. Obviamente lo moderno y lo práctico va a permitir que la arquitectura moderna entre al interior del edificio y haga las acomodaciones para ampliar la luz o bajar las alturas de los cielos, no sé, y le dé un resultado práctico. Pero en Valparaíso yo estaría en deuda de darle un vistazo al edificio Reina Victoria, que sí entré una vez a hablar con su propietario, señor Elortegui, que estaba sordo. Entonces yo tenía que levantar mucho la voz para preguntarle y así todo no me escuchaba mucho. Y es un edificio bastante curioso porque tiene un pasillo en el segundo piso con todas las puertas que dan, una corrida de vanos que dan a las habitaciones inmediatamente sobre la Plaza Sotomayor. Es notable porque una agenda, un handbook editado en Londres por ahí por los años 40, hablaba del Hotel Reina Victoria y recomendaba la habitación número tanto, porque desde esa habitación, que es la que está sobre Blanco, esquina Plaza Sotomayor, tenía un dominio, una vista amplísima. Y ahí uno se da cuenta que era un hotel chico, pero muy bien emplazado, muy bien emplazado. A propósito del urbanicidio, Raúl Ruiz se refería a Ricardo Lago como Ricardo el Constructor. Como Ricardo el Constructor. Ricardo el Constructor. Y que ahora también uno se enfrenta a estas otras cosas, el aumento de gente, la población. Entonces, ¿dónde metes esa discusión? ¿Dónde expandes en Santiago? O cuánto subo y cuánto puedo subir por la mecánica del suelo. Por eso creo que Valparaíso tiene que ser apuntado, o sea, como morfología es tan particular que es muy difícil, creo, con conocimientos modestos, que se vaya a densificar, que pueda tomar altura. No se puede porque en Valparaíso, al ser plan, los edificios estarían en la lista, que hay algunos malos casos. Claro, ya hay varias protestas. Entonces creo que va a apuntar, o necesariamente va a apuntar a una cosa ya que ni siquiera tiene que estar escrita, a que los edificios tienen que ser remodelados, reutilizados o reinterpretados. Sí. Pero hay que compatibilizarlo con el Alzheimer o el urbanicidio, el no cometer eso. Y eso da como resultado que definitivamente hay que intervenirlo, rescatando sus valores más patrimoniales o más característicos. Sí. Y no perder lo que realmente importa, que es la historia. Sí. ¿Y sabes qué? Te agrego algo, Daniel, que me llamó mucho la atención. Hace 2 domingos atrás, o sea, desde que pasó al anterior, hice en el día 2 visitas al Cerro La Cruz. Uno por razones de ver, y no estaba, Luis Álvarez, director del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, donde un colega tuyo, Juan Enrique Mastrantonio, le había hecho su casa, una casa en albañilería en ladrillo, 3 pisos, y este hombre tenía adentro su biblioteca, alrededor de 3.000 libros, una colección de discos de vinilo y una colección de sellos postales que debe haber andado todo en los 30 millones de pesos. La casa aguantó el incendio, pero se calcinó todo al interior. Esta subía al Cerro La Cruz, o sea, lo que tú hablabas recién lo acabo de hilvanar. Me encuentro con casas más o menos
de buena materialidad, sencillas, qué sé yo, otras muy modestas. Lo que no está, obviamente, es lo que desapareció bajo este efecto increíble, porque Valparaíso sufre el viento norte, es una bahía abierta al norte, y esa es la causa de una cantidad enorme de temporales y naufragios. Pero este incendio forestal, porque comienza como incendio forestal, tuvo la desgracia de tener lo que no tiene nunca, un viento sur. Así que con quebradas limpias y jardineadas y todo lo que quieras, la ciudad se habría quemado exactamente igual. Y si el viento sur hubiera seguido, el fuego habría bajado de la cota de 100 metros, que es Avenida Alemania. O sea, he estado en conversación estos días con bomberos, tengo reunión con ellos, y sin embargo encontré que en la parte alta, digamos, el camino La Pólvora, al cual por ese lado nunca me había asomado, 200 metros más abajo, hay edificios que están para entregarse, varios edificios de departamentos de 4 pisos, que aparente podría llegar a ser la solución parcial de la cosa habitacional, allá arriba. Esos edificios tienen que haber sido construidos recién el año pasado. O sea, están terminando algunos, se ve que ninguno está ocupado, son varios edificios de 4 pisos, porque los incendios, las tragedias sirven para todo. O sea, lo que menos sirve es para que la gente haga una corrección, una buena corrección de lo que pasó, porque van a volver ya están pasando las mismas cosas, las mismas casas, los mismos materiales, casitas con trupán, que esperar que no venga una lluvia porque el trupán chupa el agua, entonces la gente está pidiendo plástico, antes pedían otras cosas. Pero tal vez la construcción en distintas alturas de la ciudad, bueno, estos edificios, ahora, ¿a qué condena ese edificio? En que los niños, los chicos, que crecen en estas casas modestísimas, sin regulación de suelo, sin regulación de propiedad, porque muchas son tomas, los niños circulan un poco en un paraíso muy particular de ellos. Tienen la cosa del espacio, la tierra, suben, bajan, corren, entran por la quebrada. Meterlos en edificios de departamentos enclaustras un poco la movilidad de los chicos. Si no les das un gran área donde puedan desplazarse, pero el problema social también. Hay un buen ejemplo de vivienda colectiva, quizás de carácter social, como del año 70, cerca de, hacia el lado del puerto, hay un edificio que va subiendo por la... Población Márquez. La población Márquez, ¿sabes de cuándo es? Del 46. Es notable porque ya es avanzada arquitectura racionalista de esos años. Es notable. Y eso ha tenido buen resultado en todo caso. Es entrar a la calle Márquez. Sí. Y es lo que vi ahora, que yo no sé quién había emprendido esas obras allá arriba, pero no sé si estuvo el Ministerio de Viviendas entre el año 12 y el año 13, posiblemente empujando eso. Pero el drama arriba es tremendo, ¿eh? O sea, conversé con la gente, ya no era el fuego que avanza, sino que eran olas, verdaderamente olas, que pasaban sobre el camino troncal. Eran lenguas de fuego y que arrasaban con todo, o sea, no había tiempo de nada. Fue realmente... Creo que se ve distinto cuando alguien lo vio en la televisión. Sí. Los incendios, el terremoto, sí. La subida del agua, que no explosiona en los cerros. Los temporales, las ventoleras, los derrumbes, las inundaciones. Es que es un escenario, desgraciadamente es un escenario propicio. Es un anfiteatro abierto al norte, porque estos españoles que se instalaron, nunca se instalaron. No fundaron Valparaíso, no tomaron posesión del territorio, simplemente establecieron un fondeadero de naves para atender Santiago.
y un buque, a veces, un buque en el verano, 2 máximo, en los primeros 2 siglos. Era una villa casi deshabitada, completa. Así que... El comercio que nos trajo todo por el estrecho. Exacto. Y de hecho, algo que no ha pasado, afortunadamente, es todos esos terrenos que fueron ganados al mar, mucho porcentaje del plan de Valparaíso. Casi todo. No sé si hay un avance del mar. Fíjate, no, y el comportamiento, por ejemplo, el terremoto del 6, el barrio de Bellavista, había sido consolidado ya en 1890, 91, en momentos muy desgraciados para el país, que es el momento de la guerra civil. Sin embargo, ya se había podido levantar la gran estación Bellavista, varios hoteles y varios edificios de 4 plantas en el sector. Por Errázuriz. Y en el terremoto del 6, cuando uno ve fotos del 6 de esa área, parece un bombardeo porque en ese sector se produjeron 38 focos de incendio, porque llegó mucho punga a cortar la cañería de gas para cocinar la teterita ahí mismo, y el fuego comenzó a pescar. Así que tengo una curiosa imagen por ahí del gran hotel de la familia Julián, inaugurado en 1901. Foto tomada el día 17 de agosto, el día siguiente el terremoto en la mañana, está el edificio en pie. Y las fotos de los días siguientes no está el edificio porque se quemó. Así que Valparaíso en ese sentido es un escenario... Sí, tiene ese sello de contrastes.